Bueno, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al canal, ya el segundo material del día de hoy. Vamos a hablar justamente en este caso sobre lo que es el enemigo como tal en forma real, no de la autosugestión y del por qué pueden hacer un enemigo, sino ya el enemigo propiamente dicho, ¿sí? Al menos dentro de lo que es la perspectiva del ocultismo como tal, ¿sí? El enemigo real, la persona, ¿sí? Pepe, Juan, Marta, no sé, Doña Rosa, o sea, una persona concreta con intenciones contrarias o dañinas hacia el magista o practicante, surge como un fenómeno con múltiples niveles de explicación y también función, que va obviamente mucho más allá del simple conflicto interpersonal. El ocultismo no interpreta la enemistad como algo casual ni meramente psicológico, sino como parte de la mecánica profunda de la realidad y también del sendero iniciático, si se quiere la frase. Una persona enemiga, representa en cierto modo la polarización inevitable que aparece cuando alguien empieza a mover fuerzas con su propia voluntad. En el plano material, quien toma una posición firme, ya sea espiritual, filosófica, magista o incluso política, inevitablemente genera su opuesto. Y esto no es personal, muchas veces es ley universal. Alguien que comienza a caminar en el sendero de la alta magia, por ejemplo, altera el equilibrio de su entorno y provoca reacciones. Estas reacciones se manifiestan muchas veces en forma de individuos que se vuelven enemigos activos. El enemigo como tal en muchas ocasiones es atraído al campo del practicante por una cuestión también vibratoria. Si el mago o el magista emite una energía de conflicto interno, podríamos básicamente manifestar que atraerá obviamente a alguien que encarne estas tensiones en forma externa. Y ese enemigo, una persona real con voluntad y acciones, se convierte en una especie de catalizador, básicamente. No es un simple problema, sino el rostro que asume una parte del camino que debe ser trabajado. Las personas enemigas aparecen, en estos casos, no como castigo ni casualidad, sino como consecuencias de una vibración que se ha mantenido constante, ¿sí? Una persona enemiga puede también ser utilizada consciente o inconscientemente por entidades que desean interferir en el trabajo ocultista. Y esto se da sobre todo cuando el enemigo manifiesta una hostilidad irracional persistente y que no tiene lógica desde el punto de vista humano. En estos casos el individuo está habitualmente montado o dirigido por una fuerza ajena y su papel es el de frenar, distraer o desgastar al practicante. Y no se trata de posesión literal, sino de una influencia espiritual de bajo astral muchas veces, o incluso del propio inconsciente colectivo. A veces el enemigo humano tiene origen, puede ser en pactos, votos incumplidos o deudas mágicas no saldadas, y desde el punto de vista ocultista, básicamente nada se pierde. Todo se transforma si se quiere. Una persona puede volverse enemiga a raíz de una conexión no resuelta de otras encarnaciones, o por haber sido tocada, herida o afectada en ritos o acciones anteriores, y esta persona entonces aparece como el rostro físico de un ciclo que busca cerrarse. Es un eco humano, por así decirlo, de un proceso oculto que se activó. Cuando una persona se convierte en enemigo de un ocultista que está avanzando, muchas veces no lo hace por razones conscientes, simplemente su camino energético no puede tolerar el crecimiento vibratorio del otro. Y esta persona percibe, aunque no lo entienda, que está perdiendo control e influencia o presencia ante el avance del otro, y muchas veces también por intereses propios le molesta que el otro avance y la persona aparentemente no, o considere que no. Y esto evidentemente hace que reaccione de un modo hostil. Es una enemistad provocada por diferencia de estados vibratorios y suele ocurrir en círculos cercanos, ya sea familiares, colegas, exparejas, incluso amigos. Una persona enemiga, desde mi punto de vista, al menos, puede estar cumpliendo la función muchas veces incluso de una especie de guardiana del umbral, incluso sin saberlo. En muchas escuelas ocultistas se enseña justamente que ciertos eventos o personas son una especie de programaciones por el propio inconsciente superior o por el sendero mismo, básicamente, para verificar si el practicante está listo para el siguiente nivel. En este contexto,
El enemigo real aparece con la misión inconsciente de provocar crisis, despertar herramientas dormidas, o forzar al magista a tomar decisiones drásticas, ¿sí? Y no es un adversario en términos comunes, sino una función ritualizada, ¿sí?, por la vida misma, si se quiere. Y el enemigo físico puede ser el motor que despierta fuerzas internas que de otro modo quedarían dormidas. Y muchos logros espirituales, mágicos o vitales aparecen luego de haber sido empujados al límite por la existencia de una persona enemiga. El odio, la traición, la guerra psicológica, puede ser también agresiones que pueden, cuando son comprendidas de la óptica ocultista, convertirse en catalizador de avance. No se trata de justificar al enemigo, sino básicamente de entender que la presencia justamente del mismo activa aspectos de defensa, voluntad, estrategia y también de poder que de otra forma no se emplearían. En otras ocasiones, una persona, por ejemplo, se vuelve enemigo, ¿sí?, para destruir lo que ya no sirve. Esta figura de enemigo molesta, hiriente o perjudicial rompe vínculos, estructuras o zonas de confort que estaban impidiendo al magista justamente avanzar, salir de la zona de confort. Y aunque doloroso, su función es destructiva en el sentido básicamente iniciático, ¿sí? Rompe para que se pueda reconstruir algo. A veces la amistad estancada, la pareja que frena o incluso el aliado que debilita, solo puede ser removido mediante un proceso de enemistad. Y en este sentido, el enemigo es un restaurador básicamente de equilibrio, aunque lo haga muchas veces con violencia. El enemigo puede ser inducido. Un practicante, por ejemplo, rival, una entidad invocada o una fuerza liberada puede trabajar para generar una persona enemiga en la vida del magista. Y esto se da, por ejemplo, en guerras mágicas, maldiciones o enfrentamientos entre órdenes o casas religiosas. Y la persona enemiga aparece en el plano físico como consecuencia, podríamos decir, que de un movimiento oculto anterior. En estos casos, identificar si el enemigo fue justamente creado por otro es básicamente esencial para cortar el hilo y neutralizar la influencia original. También hay casos en que el enemigo aparece por un mal cálculo. Muchas veces muchos enemigos, como bien manifesté incluso en el audio anterior, consideran, creen o presienten que, y en realidad no está ocurriendo nada de eso, pero se autosugestionan que es así para buscar un culpable o exteriorizar una culpa o afirmarse en determinada posición, a los fines de muchas veces evitar ciertas culpas que les son inherentes o propias, ¿sí? En estos casos el enemigo es efecto de una acción del propio ocultista que no midió muchas veces consecuencias también. Por ejemplo, no sé, una persona X con otra persona X se conocen y por una idiotez, si una persona intenta influenciar a otra, la otra se da cuenta, ¿sí? Obviamente se genera un conflicto de índole religiosa o espiritual. Y muchas veces ocurre esto sin que esto que se acaba de hacer mención ocurra. Muchas veces son dos personas, a una le está yendo mal, a la otra le está yendo bien, y la que le está yendo mal considera que está siendo perjudicada por, y literalmente no es así. Entonces, desde la óptica, o al menos desde esta óptica, el enemigo real muchas veces también es una elección práctica. Si su aparición muestra, al menos desde mi postura, una debilidad táctica, ética o incluso energética, y debe asumirse como parte del aprendizaje como tal. Si en el ocultismo un enemigo real nunca es visto como un simple obstáculo o amenaza externa, sino también como una manifestación compleja con múltiples niveles de lectura. Puede ser espejo, prueba, instrumento, consecuencia, eco o incluso lección. Y su presencia debe ser analizada no desde la reacción emocional, sino desde la lectura energética simbólica y muchas veces también causal. Y comprender por qué aparece un enemigo, qué función cumple, qué parte de uno mismo está activando y cómo debe ser enfrentado, literalmente es parte esencial del sendero ocultista. El enemigo revela zonas no iluminadas muchas veces del propio camino. Neutralizarlo o transformarlo depende obviamente de la comprensión profunda de su origen y también de la capacidad propia del magista, brujo o hechicero. Muchas veces el enemigo no surge para ocasionarnos un daño. Nosotros creemos que nos está ocasionando un daño. Sin embargo, esa supuesta enemistad, si no es real, al menos
nos está ayudando a avanzar, a movernos, a salir de la zona de confort, que en realidad es una zona de confort perjudicial, ¿sí? Porque yo me siento cómodo donde estoy, pero literalmente no estoy avanzando. Entonces, avanzar en mis prácticas, en mis ritos y demás, al menos por un enemigo ilusorio, a mí me sirve. Entonces el enemigo también tiene una función beneficiosa para el practicante como tal, ¿sí? Aunque sea un enemigo, como bien manifesté, hipotético, ¿tá? Entonces, son cuestiones que estaba hablando justamente con una persona, no sé si cualquier cosa se manifestará en los mensajes del texto debajo de los dos videos que hicieron en el día de la fecha y podrá presentarse, porque gracias a ella, al menos la persona me sugirió que aborde un poquito estos temas. Así que bueno, como es una persona en la cual tengo una estima, bueno, quería hablar un poquito al respecto. Y de paso ya queda justamente para consulta y reflexión en el presente canal. Así que bueno, el tema de los enemigos es un tema... sí, es complejo, depende de quién lo analice, ¿sí? Pero muchas veces vemos enemigos donde no los hay, y muchas veces nuestro enemigo es uno mismo. Es uno mismo, porque uno se está ocasionando un perjuicio, o porque uno ve cosas que no ocurren en la realidad, y en virtud de eso se generan disturbios o problemas cuando en realidad no debería existir, ¿sí? Gracias a todos por acompañar el canal. Como siempre les manifiesto, ya hemos pasado los 16.000 suscriptores. Gracias a todos los mensajes que llegan día tras día. Ya a partir de hoy comienzo nuevamente a responder a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, para ir poniéndome un poquito al día, como bien se dice, con el presente canal nuevamente. Gracias a todos. Recuerden que tienen el área de la membresía para tener material mucho más exclusivo. Voy a estar subiendo material al área de la membresía pero seguramente van a ser con cuestiones más visuales dentro de lo que es mi cámara ritual, con algunas explicaciones que, bueno, evidentemente son propias de la práctica en sí. No tanto cuestiones reflexivas sobre cuestiones más generales como la presente, sino por ahí cuestiones más prácticas, si se quiere, ¿sí? Por distintas circunstancias en la vida de las personas. Voy a dar mis opiniones, un poco de cómo orientaría ciertas cosas. Obviamente no se va a brindar un paso a paso. Este canal no es así, el canal es canal escuela, es un canal que ayuda a reflexionar a las personas, a hacerse analíticas, porque si el magista no es así, va a avanzar muy poco, directamente no va a avanzar. Todo brujo, hechicero, mago que no tenga la capacidad suficiente para poder analizar y ser resolutivo, va a avanzar realmente muy poco en todo esto, ¿sí? Muchas veces no es necesario solamente prender una vela y hacer un requerimiento. Hay que hacer muchas cosas aledañas antes de esto que acabo de hacer mención, prender una vela y hacer un requerimiento, ¿sí? O en su defecto muchas veces hay que hacer cosas posteriores a, ¿sí? O sea, hay muchas cosas por analizar, yo he estado observando en el transcurso de los últimos meses o años la dificultad que tiene mucha gente para poder sacar conclusiones y evidentemente tomar un norte, básicamente cómo encarar justamente una ritualística para obtener los resultados que evidentemente son de su interés. Así que bueno, los videos que se van a empezar a subir seguramente en la área de la membresía van a ser un poquito más de carácter orientativo práctico, ¿sí? Para más o menos algunos casos puntuales que se le pueda surgir en la vida del magista, como fue por ejemplo el tema de la posición, que fueron los últimos videos del canal, el tema de la posición muertera que se suscitó, del cual también me hicieron un llamamiento y tuve que ir a resolver esa situación y bueno, ya está todo resuelto. Entonces cuestiones más así de índole práctica posiblemente ya se comiencen a subir en el canal ahora en la brevedad, supongo que esta semana venidera. Les mando un abrazo grande, no los aburro más, gracias a todos por estar y estamos en contacto. Seguramente los esperaré en la caja de comentarios y estaré respondiendo a alguna de sus inquietudes. Un abrazo grande, se me cuidan, que tengan una bonita semana, un bonito mes, un bonito año y siempre procuren avanzar. Y si no avanzan, vean las alternativas que tengan para poder
realizar esto, que evidentemente es de la necesidad de cada uno de ustedes según sea el caso, ¿sí? Siempre preocúpense por avanzar y no malgasten energía en cosas que sinceramente no lo valen, ¿ok? Bueno, nada, los despido, un abrazo grande, se me cuidan y nuevamente muchas gracias.